En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Don Carlos, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo esta mañana. Bien, muy bien, gracias Ángel. El gusto es para mí saludarte y saludar a todo tu auditorio, mi querido Ángel Solís. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, Carlos? Pues Ángel, los libros de texto, ¿no? Es un tema que ha estado recurrentemente en las noticias, en boca de todo el mundo. Quizás muchos se preguntan cuál es la razón específica de la polémica que ha generado esto. Y bueno, lejos de eso que se ha dicho que hay una inyección de ideología por parte del gobierno en turno, que dicho sea de paso, es frecuente que cada gobierno imprima ese tipo de estructuras de su poder en los libros. Ahorita vamos a tratar de hacer un repaso de cuándo ha habido modificaciones, pero lo que no es válido, es no justo, es eliminar parte del contenido, sobre todo el que más necesitamos, que es matemáticas, por ejemplo. Y lo digo necesitamos porque cuando los alumnos llegan a la universidad, Ángel, podemos detectar con mucha frecuencia esas deficiencias que hay en las ciencias básicas. Y para ello, pues también basta que cuando se aplican las pruebas sobre matemáticas, vemos que los resultados de México, de los niños de México, pues nos dice que 65% de los alumnos en México son incapaces de resolver problemas matemáticos de sencillos a medianamente complejos. Entonces, eso quiere decir, y todavía le quitas, de acuerdo a expertos que están analizando esto, dice que, por ejemplo, en al menos 2 libros de 258 páginas, apenas las matemáticas abarcan entre 11 y 13 páginas, Ángel. De 258, matemáticas 11 a 13 páginas. Entonces, te das cuenta que hay una extirpación profunda al tema de matemático a cambio de inyectarle más carga ideológica. Claro. ¿Para qué? Pues para que la gente empiece a pensar que el gobierno es una solución a las cosas o que el gobierno va a generar riqueza cuando sabemos que lo único que puede generar es pobreza, pero riqueza no genera un gobierno. Es decir, el gobierno debe establecer condiciones para que haya inversión extranjera y pueda haber mano de obra, trabajo calificado y gente feliz. Pero el gobierno no genera condiciones de riqueza. A través de ideologías no vamos a poder avanzar hacia un gobierno a una sociedad donde pues sea competitiva, las personas tengamos la posibilidad de competir con otras latitudes, es decir, crear nuevas tecnologías. No lo va a hacer a través de una carga ideológica. Entonces, son de las cosas que uno dice, bueno, la polémica estriba en que pues, le quitamos contenido de uno y le pusimos de otro, ¿y a cambio de qué? ¿Qué nos va a llevar con tener un pensamiento ideológico hacia hacia esta cuarta transformación? Bueno, te decía yo hace un momento, todos le han cambiado. Desde la creación de los libros de texto gratuito, que fue por allá en 1959, en el gobierno de Adolfo López Mateos, donde el gran Jaime Torres Bodet, ese gran estratega y sobre todo intelectual, secretario de Educación, hizo una gran convocatoria y dijo, oye, pues necesitamos tener conocimientos básicos, sobre todo en este mundo que avanza en la tecnología, ¿no? Y hace una gran convocatoria de expertos y por fin sacan esa Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Y de ahí, bueno, ahorita te platico un poco más cómo ha ido la evolución de los cambios, pero pues la idea es ¿qué necesitan las personas saber? Es que en principio la decisión que hace el maestro Torres Bodet en ese entonces me parece fundamental para el avance educativo en el país y lo podemos notar obviamente en los números, cómo estaba el número de personas alfabetizadas justamente en la década de los 50 comparado con pues el boom que se dio a partir de los libros de texto. Hoy para nosotros es muy habitual, está dentro de nuestro pensamiento entender que pues cuando nuestros niños llegan a la escuela se les va a dar un paquete de libros de texto. Pero antes no sucedía así. A lo largo de la historia, pues cuando se han determinado sistemas educativos, pues el niño, obviamente sus familiares, con los recursos económicos que tendrá que ir a comprar libros para que ese niño pueda tener la instrucción que necesita. Lógicamente, si no hay dinero, pues no hay libros y entonces no hay educación. El gran cambio que se dio aquí en este país fue, vamos a crear un consejo de personas
que desarrolle un grupo de libros que podamos nosotros como gobierno imprimir, y aquí están los talleres, aquí a un ladito de nosotros, ahí adelantito de CONIN, los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, y vamos a imprimir millones de ellos para que puedan llegar los conocimientos a la mayor cantidad de mexicanos. Fue un asunto glorioso, increíble. Obviamente a lo largo de los años hemos encontrado diversos cambios en los libros de texto, pero me parece que lo que se ha vivido en esta administración, y muy particularmente con estos que se han vuelto tan polémicos, es de hecho el que se hayan desaparecido pues hasta las asignaturas. O sea, para nosotros es era normal entender que pues hay un español, hay unas matemáticas, hay unas ciencias naturales y unas ciencias sociales, y ahora ya no, todo lo revolvieron en una capirotada infumable. Exacto. Esa es la cosa, Ángel, y lo dices muy claro. En ese entonces se creó para generar un piso parejo en la educación primaria. Había que sacar a las personas rápidamente del analfabetismo, y se hizo en su momento. Y con el paso del tiempo se fueron agregando contenidos muy adecuados a la época. El asunto es que la sociedad del conocimiento que hoy demanda pues requiere de mayor contenido tecnológico. Vamos a ver, ahorita te decía, todos les han hecho cambios, o la mayoría. Después de López Mateos, pues siguió Díaz Ordaz y no le modificó nada. Pero llegó Luis Echeverría y dijo, ¿qué creen? Pues vamos a darle las primeras modificaciones para que el currículo tenga, pues de alguna manera, un contenido ya ideológico de ese esquema que traían de gobierno. El que más le hizo cambios fue Salinas de Gortari, en ese tema neoliberal que hoy tanto los de ahora dicen. Seamos honestos, los de Echeverría permanecieron durante 3 sexenios. Exactamente. El de Echeverría, el de López Portillo, y luego Miguel de la Madrid. Llega Salinas y les hace cambios. Y les hace cambios con ese nuevo esquema de sacar a México al mundo más competitivo, y también le trata de imprimir esa nueva ideología. Obviamente él también le pone un candado. Claro. En el 93 él dice, ¿qué creen? También va a haber un candado para que no se puedan modificar los libros de texto. No puede haber ningún cambio, pero pues llegó Vicente Fox en el 2000 y obviamente pues le va haciendo algunos cambios en la producción. Felipe Calderón también hace incluso él desaparece una parte del periodo de la Nueva España y se mete un poco más con la historia. Y bueno, continúa con esas ideas que hoy pues tanto se critican. Entonces, en conclusión, mi querido Ángel, la polémica está en que está bien que los gobiernos les quieran imprimir algo, todos lo han hecho, pero no le quitemos cosas sustantivas que las deficiencias con el paso del tiempo van a ser muy caras. Está comprobado que los niños, si no adquieren el pensamiento y el razonamiento matemático en un inicio, es muy difícil que después lo van a adquirir. Y cuando llegan a los periodos, aquellos muy pocos que llegan media superior y superior, pues ahí se ve claramente esas deficiencias que les impide pues concluir una carrera profesional, Ángel, y por lo tanto, pues tener una parte de posibilidad de tener un mejor salario, una mejor calidad de vida, porque aquí en México el que no estudia, hay que verlo, una licenciatura, su vida es más complicada salarialmente. Entonces, pues esa es la polémica, Ángel, quitarle matemáticas. ¿Por qué le quitan matemáticas? Y aparte, Ángel? pues vamos a dejar de hacer un libro de matemáticas, porque si lo dejamos ahí, pues va a ser un cuadernito de 20 páginas. Entonces mejor lo vamos a revolver con lo demás para que no se note tanto que le hicimos sus rasuraditas a diversos temas. Qué lamentable. Ni hablar. Pues vamos a ver cómo avanza el asunto. Por lo pronto, doctor, qué gusto saludarte esta mañana. Muchas gracias, Ángel. Gracias por el espacio y seguiremos dando datos, Ángel, porque hoy Jimena sí nos recortó el tiempo. Vamos a dar datos bien interesantes de aquí al arranque de clases. ¿Te parece bien? Mi estimado Carlos, ha sido un gustazo recibirte. Muchas gracias. Buen martes, Ángel. El doctor Pacheco, Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos, son las 7:33. Jimena viene con